A un par de meses del comienzo del estallido social del 18 de octubre, muchas pequeñas y medianas empresas vieron su producción y ventas mermadas, un efecto colateral que derivó en la desvinculación de trabajadores en todo el país por la causal de necesidades de la empresa. A la fecha ya van más de 100.600 despidos, según informó la Dirección del Trabajo, la cual también estimó que en Chile hay 4.305 desvinculaciones de trabajadores por día desde el inicio de las manifestaciones. Las regiones más afectadas por la situación son la metropolitana, Valparaíso, Antofagasta y Biobío. El Código del Trabajo estipula que existen diversas causales de despidos, siendo las necesidades de la empresa una de ellas, establecida en el artículo 161, inciso primero. La forma en que se notifica este despido y la formalidad que debe tener en cuanto a las razones por las cuales se invoca son esenciales a la hora de un litigio, pues bien, si no está explicado de forma acabada el motivo de la desvinculación, no se configura la causal. Hola, junto a Javiera les damos la bienvenida a esta nueva edición de En Palabras Simples. En la edición de hoy nos acompaña el juez Felipe Norambuena, quien trabaja en el primer juzgado de letras del trabajo. Muchas gracias, magistrado. Gracias a usted. Por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar sobre los despidos por necesidad de la empresa. Han aumentado bastante durante estos últimos meses, lo que ha causado gran preocupación entre los trabajadores, especulación por parte de otros. ¿De qué se trata el despido por necesidad de la empresa? Hablando de lo básico, ¿en qué consiste? En Chile existe un sistema de estabilidad relativa en el empleo, es decir, puede existir por parte de los empleadores un despido bajo lo que son ciertas causales objetivas, incumplimientos de contrato, inasistencias y otras. Y una de las causales que contempla el artículo 161, o la causal, es lo que se denomina necesidad de la empresa del establecimiento de servicio. En palabras sencillas, constituye una decisión del empleador frente a una modernización o una racionalización de su actividad empresarial. Y también puede obedecer a bajas en la productividad, cambios en el mercado o en la economía. Esto, en términos concretos, es una explicación que debe darse al momento de ser despedido. No existe una explicación completa o total. Debe ser explicado en concreto por cada empleador. Por vía ejemplar, no basta decir la economía está mal, porque eso es una constante, digamos, de lo que hacen la explicación los economistas, sino que debe ser explicada de manera que el trabajador pueda comprender en sencillo si está conforme con esa causal o estima que es necesario reclamar. Esta causal tiene una ventaja para el trabajo y es que contempla una indemnización por años de servicio, sin perjuicio de que si el trabajador no está conforme con la causal, puede ejercer las acciones legales, administrativas o judiciales para obtener no solamente el pago de esta indemnización, sino que los recargos, que en el caso del Código del Trabajo corresponden al 30% de la indemnización que tendría derecho en términos generales. Lo importante para los trabajadores, pero también para los empleadores, es que esta causal debe ser explicada. Cualquiera pueda leerlo y estar de acuerdo o no. Y eso es una carga para el empleador, que también a veces uno, como juez del trabajo, advierte que hay una escasa o una pobre explicación. Debe ser explicada. No requiere gráficos, grandes mapas o diseños explicando cuál es esa necesidad, pero debe ser explicada. No basta decir las condiciones del mercado, de manera que nadie entienda. Entonces, el trabajador, frente a una carta que contenga esta causal, lo que debe es tratar de entenderla. Desde luego, si tiene dudas, inmediatamente acudir a la Defensoría Laboral o ande un abogado que lo pueda asesorar en este ámbito. Los plazos en materia laboral son en general breves, es muy formalista en ciertas reclamaciones, de manera que siempre está contra el tiempo. Uno puede ahondar en ejemplos de esto, pero en general basta decir cuánto han bajado las ventas, cuál es mi racionalización, por qué despido a tantos trabajadores o a este trabajador. Generalmente el reclamo tiene que ver con el propio trabajador. ¿Por qué yo, si soy chofer y somos 5 choferes y hay 5 autos, por qué me voy yo? Y ahí tiene que venir la explicación correspondiente en la carta. Importante, si se puede entender por la sola lectura, si está explicada medianamente esta causal, y desde luego tiene indemnización a todo evento. Y si tiene dudas o no está conforme, busca asesoría legal rápido. En ese sentido, ¿qué pasa si la persona no entiende esta causal?
va donde un abogado, el abogado le da iniciativa para que vaya a recurrir a los tribunales laborales. ¿Cómo inicia una causa laboral por este tipo de A razones? ver, primera consideración importante. Los plazos para acudir a un tribunal para reclamar de la causal de necesidad de la empresa, como en general, son 60 días. Desde la separación o desde el despido. Es un plazo que una vez puede pensar que es largo, pero no. Pues uno se demora en pensar si se va a hacer con un máximo de 90. Entonces, lo primero que debes es tratar de buscar asesoría. Si no la entiende y no la entiende el abogado, habla muy mal de la carta. Y debe iniciar los trámites, en muchos casos puede optar por una vía administrativa, es decir, un reclamo ante la inspección del trabajo. Eso suspende los plazos, este plazo de 60 días, pero nunca puede exceder de 90. De manera que a veces es posible llegar a un tipo de acuerdo con el empleador ante la inspección del trabajo correspondiente al domicilio del trabajador. ¿Cómo se hacen las demandas? Bueno, el abogado ahí lo explicará y tendrá que actuar tan rápido como el derecho lo ordena, dentro de los 60 o de los 90 días en su caso, haciendo las peticiones, planteando una demanda por despido injustificado. Lo que pide es que el tribunal declare que ese despido, que esa carta de despido, no se justifica, es indebida o improcedente. Si yo pongo la causal o despido por necesidad de la empresa porque usted llegó tarde, uno podrá quizás no estar de acuerdo. Y el juez dirá, esta causal o estos hechos que están en la carta no son los que la ley contempla como necesidad de la empresa. Mire, le planteo un ejemplo absurdo. La norma habla de cambios en el mercado. Si el cambio de mercado que le digo yo en la carta es que estamos vendiendo mucho, es absurdo que yo lo despida a usted. Se entiende que los cambios de mercado son cambios en detrimento de la empresa, que hacen innecesaria la continuidad de ese trabajador. Y ahí el tribunal, si es que, por ejemplo, ese ejemplo que usted nos da, la empresa está ganando más, pero dice que hay un cambio en el mercado. Claro, evidente hay un cambio en el mercado, pero no es malo, no es negativo. Si ese cambio era positivo, ¿se puede desestimar de inmediato esa causal? ¿Sería un despido injustificado? Cuando usted dice desestimar de inmediato, en general no hay desestimaciones ni acogidas de inmediato. Ya. O sea, eso se desestima en una sentencia y habrá que probar dentro de la etapa de juicio. Una cosa importante, es aquí la empresa la que debe probar la necesidad. El trabajador podría buenamente sentarse, digamos, a decir, muéstrenme, digamos, la causal, pruébela al tribunal. Y ahí tendrá que ser una causal de razonabilidad. En el ejemplo que usted plantea, o que yo le planteé, uno podría no compartir que ese sea un despido necesario, que sea prescindible ese trabajador. Si es un trabajador eficiente, los números calzan, están positivos, es absurdo pretender un despido como el que se plantea. Ahora, eso sí va a ser decidido una sentencia y ahí procederán, por ejemplo, las indemnizaciones que la ley ordena, incrementadas en esta causal en el 30%. Y otras prestaciones que podrían adeudarse, horas extras, feriado proporcional, a veces se adeudan remuneraciones. El feriado, o sea, el mes de aviso también cuenta en esto, ¿no? Sí. A ver, lo que pasa es que el mes de aviso es lo que se denomina la indemnización sustitutiva de aviso previo. Es la opción que tiene el empleador, porque yo puedo decidir despedir a un trabajador de manera inmediata. Yo siempre puedo despedirlo por la causal que yo estime con a lo menos un mes de anticipación. Como yo decido como empleador despedirlo de inmediato, tengo que pagarle esa indemnización sustitutiva que viene a reemplazar el mes de trabajo que yo tengo que avisarle antes. Hay algunos empleadores que lo que hacen es, le digo, mire, hoy día es 16 de diciembre, usted cesa su función el 17 de diciembre. Y no le pago el mes de aviso, pero él tiene que trabajar ese mes. Si yo decido despedirlo de inmediato, tengo la obligación de pagar esa indemnización sustitutiva. O sea, proporcional del mes más el mes de aviso. Claro, el mes de aviso y eventualmente las indemnizaciones por año de servicio si corresponden. Un tema también que incide, que es importante que tengan presente los trabajadores, es cómo se pagan estas indemnizaciones. Estas indemnizaciones se pagan si hay un sueldo fijo, una remuneración fija, conforme a la última remuneración. Si hay remuneraciones variables, se establece un promedio de las 3 últimas remuneraciones por periodos completos. Salvo que hayan estipulaciones superiores a la ley. Algunas empresas contemplan indemnizaciones superiores a la ley.
y tiene un tope de 11 años de servicio y también con un tope de remuneración del equivalente en pesos a 90 UEFs. Si usted gana más de 90 UEF, le van a pagar las 90 UEF por año y con un tope de 11 años. Salvo, insisto, que hubiera un acuerdo que otorgue mejores o mayores beneficios al trabajador. Se veía venir, magistrado, con esta crisis social, el estallido, que iban a aumentar los despidos. Todos más o menos lo proyectaban, pero el despido por necesidad de la empresa iba a ser desde un comienzo el que más iba a aumentar, ¿o no? Las cifras que da la Dirección del Trabajo así lo indican. Entiendo que hay un 180% de incremento en los despidos por necesidad de la empresa. Esto la Inspección del Trabajo lo sabe porque junto con enviar la carta de despido al domicilio del trabajador, debe ser noticiada a la Inspección del Trabajo. Y con esa información que remite la empresa, se tiene esta información. Eso es casi una obviedad que va a incidir en un importante número de aumento de las causas en los tribunales. Por un 180, un número muy grande. Y desde luego es probable que muchas de las empresas que despidan van a esgrimir causales de modificación de las condiciones de mercado, baja en la productividad, que uno, sin ser empresario o sin ser economista, puede advertir que pueden ser efectivas. Si uno ve el centro de Santiago y advierte que muchos locales estuvieron cerrados, eso puede incidir lamentablemente en muchos despidos por necesidades de la empresa. Ahora, otra de las figuras que se ha hablado bastante es la disminución de sueldo de las propias personas para evitar incluso este despido por necesidades de la empresa. Al final, ¿esa disminución termina siendo legal para todos quienes, si es que no hay algún mutuo acuerdo entre la persona con el empleado? Desde luego, hay una condición, el mutuo acuerdo, usted lo ha dicho. La modificación unilateral de las remuneraciones no es legal. No es legal. O sea, sí, se lo planteo de otra forma. Es legal si se lo aumentan, desde luego. Nadie va a reclamar de eso. Claro. Pero la disminución en ningún caso. En ningún caso. Salvo mutuo acuerdo, uno ve la experiencia comparada y existen acuerdos de modificación de remuneraciones transitorios, por ejemplo. Pero son decisiones que se celebran entre organizaciones sindicales y empresas o entre trabajadores y empresas. Las modificaciones de jornada, las modificaciones de lugar de trabajo, la modificación de remuneraciones, en la medida que estén acordadas con el trabajador, pueden estar, en términos generales, revestidas de legalidad. Lo que es muy habitual son la modificación del lugar de prestación de los servicios. Lo que se denomina el ius variandi, en general está permitido en la medida que sea consentido por el trabajador. Si no es consentido, puede haber un incumplimiento de la obligación del contrato y puede dar lugar a una figura que es la del despido del trabajador o autodespido. Claro. Y a través del autodespido reclamar las indemnizaciones. Claro, correspondientes. Es el despido que hace el trabajador por causales en que es el empleador el que incumple la ley o las obligaciones del contrato. Y desde luego pide las indemnizaciones también con los recargos que pueden ser del 50 o el 80% según la causal que se haya esgrimido por el trabajador. Magistrado, preguntarle, se espera que a fines de año ya 300.000 personas sean despedidas por necesidad de la empresa. No sé, lo más probable es que todavía no existan cifras concretas, pero ¿cuánto ustedes esperan que aumenten las causas en los juzgados laborales? Si usted me pregunta cuánto esperaríamos, ojalá fuera lo menos posible, pero si se habla de un 180% aumento de cartas de despido por necesidad de la empresa, es probable que una cifra lamentablemente similar se pudiera incrementar el ingreso de causa a los juzgados del trabajo. Bueno, obviamente se va a generar mayor trabajo. Eso probablemente va a colapso. generar. Es difícil adivinar la actitud que pudieran tomar muchos trabajadores respecto a la causal. Porque puede ser que del 180% haya un número importante que se conforme y la entienda y no reclame. Pero eso es una cuestión que escapa, digamos, a la posibilidad de este juez. Es probable que las cifras estén cerca de las mismas que da la Dirección del Trabajo. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante con ese tema, magistrado. Vamos a estar atentos al pulso ahí de los tribunales laborales y de estos despidos también por necesidad de la empresa. Le agradecemos habernos acompañado el día de hoy. Gracias a usted por la invitación y ojalá sirva para los que puedan ver esta cápsula.
Totalmente, magistrado. Bueno, muchas gracias por participar en este programa de Palabras Simples y como siempre los dejamos invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a través de www.poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.